otro episodio del podcast de charlas técnicas de AWS. Mi nombre es Marcia Villalba y soy Developer Advocate para AWS. ¿Qué tal? Por aquí Guillermo Ruiz, Developer Advocate para Iberia. ¿Cómo lo llevas, Marcia? Bien, hubo un mini break ahí en el verano, pero a veces hay que descansar un poco y espero que hayan escuchado algún audiolibro o algún podcast más relajante en estas vacaciones. Pero acá estamos de vuelta. Summer Edition. Summer Y, Edition. y tenemos novedades para la comunidad. En España vamos a tener el primer Community Day que se celebrará el 23 de septiembre en Barcelona. Coincide con las fiestas de la Merced, con lo cual un fin de semana completo, pero también hay Community Day al otro lado del charco, ¿no? Exacto, para la audiencia que nos está escuchando de Latinoamérica y dice, está en España. También hay Community Days en Chile, en Perú, en Argentina, pasando en septiembre también, así que vayan, busquen en su buscador favorito AWS Community Day Chile, Perú o Argentina. Van a encontrar las fechas, van a encontrar los links y muchos de esos están buscando charlas y speakers y cosas así que vayan y regístrense y nos vemos ahí. Yo estaré en algunos, Guillo estará en otros, así que si nos ven digan hola. Y Bueno, con eso, ¿sí? ¿qué tenemos para esta semana, por cierto? Tenemos un episodio bastante interesante donde combinamos un montón de temas muy relevantes al mundo actual. Vamos a estar hablando de smart contracts y blockchain. Vamos a hablar mucho de seguridad, que sé que es un tema que a la audiencia le encanta. Para eso tenemos dos invitados que están con nosotros. Tenemos a Gonzalo Ron, que es Solution Architects para startups en Asia, Pacífico y Japón. Y a Gaby Urrutia, que es el VP de Security de Halborn, que ya nos va a contar qué hacen ellos. Así que les doy la bienvenida. ¿Cómo están? Muchas gracias, Marcia. Jeff, feliz de estar aquí. Sí. Sí, lo mismo. Muy feliz de estar aquí y deseando compartir cosas con la audiencia para que no piensen que la seguridad es algo alejado de ellos, sino que también es importante. Sí, capaz podemos empezar un poquito con alguna introducción. ¿Quién es Gonzalo? ¿Qué hace en un minuto? Buenísimo. Yo soy un Solutions Architect o un arquitecto de soluciones para Amazon Web Services. Trabajo con startups. Parte de mi trabajo es ayudar a startups y los partners de Amazon a trabajar juntos para producir soluciones y ayudar a nuestros customers. Y sí, una parte de mi trabajo ha sido trabajar con aplicaciones con smart contracts, especialmente en los países de Asia. Muy bien. Y yo soy Gaby, soy el VP of Security y mi trabajo consiste en conducir las operaciones de auditoría de Halborn. Estoy a cargo de una treintena de ingenieros que realizan auditorías y no solo de smart contracts, sino también de toda la parte web, toda la parte cloud de AWS también, toda la parte de aplicaciones móviles y para intentar asegurar la máxima calidad en las auditorías y nuestro trabajo principal es reducir la posibilidad de ataque todo lo que podamos porque, como sabéis, la seguridad no es el 100%. Entonces, ¿eso es vuestro trabajo o Halborn en general solo se dedica a este tema? Halborn tiene una parte que es de auditorías y es la que yo estoy encargado, pero también tenemos otra parte que ayudamos a los clientes a realizar desarrollo seguro, nuestra parte de DevOps, y también tenemos una parte de research donde estamos al tanto de todas las novedades, tema de últimos ataques, investigamos sobre ChatGPT, que es algo que está muy de moda, y también otra parte de producto, donde intentamos crear nuestras propias soluciones para ayudar a nuestros clientes. Wow. Okay. Sí, lo que entiendo entonces es que Halborn es un grupo de hackers ayudando a sus clientes a no ser atacados y a hacer las soluciones más seguras. Exacto. Nosotros cogemos los productos del cliente y los corremos en un entorno controlado e intentamos actuar como actuaría cualquier criminal para robar
todo el dinero, pero desde un punto de vista que lo hacemos controlado y además podemos dar recomendaciones para que a la hora de salir ese producto a producción, pues salga lo más seguro posible. Me recuerda un Ahora, poco a All Safe de la serie de Mr. Robot, ¿no? Centrados en análisis. Sí, tal ahora cual. una, Y no, iba a preguntarte, Gaby. Ahora, ¿ustedes detectan los problemas y ustedes arreglan los problemas también? ¿O el cliente tiene que arreglar los problemas? detectamos los problemas y le damos una recomendación a los clientes de cómo arreglarlo. También eso depende de cómo de avanzados, cómo de buenos sean los developers en el otro lado. Pero si necesitan ayuda, pues también les prestamos la ayuda a la hora de mejorar el código, haciendo, después de que ellos implementen lo que hemos recomendado, haciendo un retest e intentando volver a explotar la misma vulnerabilidad a ver si eh, la solución que han aportado es correcta o no. Así que parte de su trabajo es con smart contracts, que lo mencionaste por ahí, pero capaz nuestra audiencia está... ¿qué es eso? Exacto. Es muy importante primero, como siempre decimos, el Web 3.101. Entonces hay que explicarle a la audiencia qué es Web 3 y que para que lo entiendan de una manera sencilla. Teníamos el Web 1, que podemos decir que es como el tablón de anuncios de la universidad, donde ponemos los carteles y la gente lo lee sin ninguna interacción, ¿no? Web 2, pues lo que conocemos ahora, un cliente-servidor, donde está almacenada la información y el usuario puede consultar, hay una interacción. Y luego Web3, la mejor manera de explicarlo, creo que todos hemos usado los programas de peer-to-peer para intercambiar música, tipo Napster, aunque luego pasó a ser... Nunca, No, jamás. cuando era legal, ¿no? Y pues eso es Web3. Al final, compartir la información es compartir un algo sin que haya una entidad que lo controle. Y los smart contracts son una parte muy importante de esta formación, de estos sistemas de Web3 conocidos como blockchain. Y los smart contracts son piezas de código que se despliegan en la blockchain y que pueden realizar ciertas acciones de manera automatizada. Así explicado parece sencillo, pero lo que en un principio eran smart contracts muy básicos, la auténtica revolución ha sido DeFi, Decentralized Finance, donde... Pero capaz podemos ir un paso más atrás todavía y Mm, explicar por qué queremos estos contratos, ¿no? Porque tenemos nuestra red totalmente legal en la cual compartimos archivos de música o compartimos cosas sin una... Porque hoy en día decimos, te comparto un archivo, lo subo, no sé, a Google Drive, pero en verdad el que lo tiene es Google. Y a mí me llega un link para bajarlo de Google, pero en estas redes que vos decís Web3, yo te comparto un archivo y te lo comparto literalmente de mi computadora, ¿no? Y va desde mi red y llega a tu red. ¿Y por qué son tan importantes esos smart contracts en este tipo de arquitecturas? exacto, si nos vamos a los orígenes, Satoshi Nakamoto, ¿no? Que fue el creador de Bitcoin, en su paper dice que cualquier sistema que sea descentralizado y que esté basado en la confianza no es confiable per se. Por lo tanto, ¿cómo podemos hacerlo confiable? Usando criptografía y confiando en esa honestidad de los nodos, ¿no? En esa gente que participa en esa red distribuida. Por lo tanto, los smart contracts lo que hacen es intentar aportar lo que es la integridad a esos archivos, es decir, que no han sido modificados, que haya una réplica de todo y la parte de seguridad intenta comprobar que no haya ningún código malicioso en esos archivos y que esos smart contracts actúen como deberían, con la honestidad que se supone y que no roben el dinero
a las personas que quieren participar con ellos. Claro. Yo voy a hacer de abogado del diablo, porque justo acabas de mencionar nodos, infraestructura, que al principio eso pertenece normalmente, si yo hago un smart contract, por ejemplo, y soy una entidad financiera, la infraestructura y los nodos son míos. ¿Quién me garantiza a mí que la manipulación no pueda existir? Bueno, las entidades financieras ahora mismo están trabajando con blockchains privadas, eso es cierto, pero los productos financieros descentralizados que se despliegan en blockchains que son públicas, los nodos están a lo largo del mundo y están, puede ser un nodo, lo podemos tener el nodo en AWS, lo puedo tener yo en casa, por lo tanto es una red completamente descentralizada donde no hay una, digamos, centralización o nadie acapara lo que se realiza en la red. Por lo tanto, esa es la idea, no funcionar como un banco, y a la vista está que todas las blockchains que han funcionado como bancos o todos los sistemas, ejemplo FTX recientemente o Terra Luna, todos los que han querido funcionar como bancos han fracasado porque eso ya fracasó en su momento. Por lo tanto, aportar algo nuevo y cometer los errores del pasado, pues hace que vuelva a fracasar. Yo Pues quiero fíjate, aportar disculpa, digo, Guillermo. Hay varios puntos que tocar aquí. Uno es, hay mecanismos que los nodos tienen, hay un mecanismo que se llama el consensus, ¿no? Que cuando hay una transacción, la transacción no es válida hasta que varios nodos aceptan que esa transacción es válida. Esos son mecanismos que dentro del mismo protocolo del blockchain están manejados. Hablando de los smart contracts, no solamente es acerca de lo descentralizado del sistema. Los smart contracts, el código es transparente. Cualquier persona que va al blockchain puede ver el código, en la mayoría de los casos, puede ver el código de los smart contracts, que eso es totalmente diferente a los sistemas tradicionales, donde las empresas más bien tratan de ocultar el código para evitar vulnerabilidades. En el caso de los smart contracts, el código es totalmente abierto, cualquiera puede verlos. Y no solo eso, los smart contracts tienen la habilidad de recibir, mantener y distribuir dinero. Entonces, en medio de muchos casos de uso, se pueden realizar operaciones donde cualquier persona puede auditar cómo esos contratos van a funcionar en el futuro. y ventajas que tendríamos ahí, ¿no? Porque entiendo que si firmo un smart contract y quiero hacer una transacción, no es como actualmente en un banco que la haces un viernes y hasta el lunes no se ejecuta, sino que sería de forma inmediata en la red. Absolutamente. Exactamente. Exactamente. Esa es una de las claves de la nueva ISO 20022, que es convertir las transacciones SWIFT, las transacciones internacionales, en algo que sea, pues eso, instantáneo. Y ahí blockchain pues tiene mucho que decir, ¿no? Y como decía Gonzalo, pues realmente ese consenso es lo que le aporta, pues eso, esa seguridad de que se van a validar las transacciones por nodos diferentes. Además, la manera que se eligen esos nodos es completamente, mucha gente cuando lo explica le llama, es como la lotería, porque en el tema, bueno, podríamos ir más en profundidad en esto, pero vamos, básicamente tú tienes más probabilidades de ser un validador cuanto más tokens tienes de esa blockchain, que eso es el proof of stake, o cuanto más capacidad computacional tengas, que ese es el proof of work. Y al final eso está en un limbo, podríamos decir, que es el mempool, y varios validadores pues se lanzan a intentar validar esas transacciones para quedarse con la comisión. Por lo tanto, la comisión no se la queda pues ningún banco centralizado, los mismos usuarios que participan en la red son los que se llevan esa comisión, son los que hacen de banco. Es que eso es interesante porque no hay un pushback por la parte de los bancos, porque al final el banco retiene tu dinero, hasta que hace, lo amortiza o genera ciertos intereses, es un beneficio, te cobra una comisión de transferencias, si convierto la moneda, además tienes otra. O sea que al final se van quedando con tu dinero a lo largo de ese camino, pero con Smart Contract estamos hablando de que la comisión va a la infraestructura. Exacto, y los smart contracts tienen, los productos financieros basados en smart contracts tienen otras fórmulas como es el staking o el yield farming,
donde por depositar ahí tus tokens, no solo no el banco, porque no hay banco, puede jugar con tu dinero, por así decirlo, sino que te va a dar recompensas por tener ahí tu dinero, porque no solo les da reputación por tener, digamos, un treasury, un monto total más grande, sino también pueden hacer diferentes operaciones, pagar las comisiones para que para el usuario sean gratuitas. O sea, hay muchísimos productos financieros diferentes donde no interviene el banco y al final pues tú eres el dueño de tu propio dinero y eso creo que a la gente le gusta. Hay Mucho. algo, hay algo conceptual que también agregan los smart contracts, que en el modelo tradicional, cuando se desarrolla software, en la mayoría de los casos, los que tienen em, un reward por hacer el desarrollo del software son los investors y los creadores, los builders, ¿no? Lo que agregan los smart contracts es la capacidad de que los clientes que están usando el sistema puedan también tener un reward por eso. Y los desarrolladores también. Cuando tú tienes un smart contract, una cosa que ocurre es que tú dijiste que la infraestructura es la que tiene la comisión. Pero si tú desarrollas un smart contract, tú puedes desarrollarlo de un modo que tú, como el desarrollador del smart contract, también tengas una comisión cada vez que se efectúe una operación. Y eso es totalmente transparente en el código. Para Capaz, llegar a esa en la que yo como desarrollador me llevo pasta desarrollando, ¿qué proceso de validación hay? Porque yo puedo generar un código, ¿es por la adopción de mi integración o del modelo que yo haya definido o esto es un comité que alguien decide, oye, esto tiene tanta reachability, tanto alcance y a Sí, partir de ahí cobras? depende también de la descentralización que tenga ese protocolo. Existen digamos que tenemos productos financieros donde irremediablemente va a haber una centralización, pero luego existen otras organizaciones conocidas como DAOs, que es la Decentralized Autonomous Organization, donde existe como una gobernanza donde la gente que tiene, los usuarios que tienen más tokens, ¿no? Más cantidad de dinero en ese protocolo, van a tener más poder de decisión a la hora de tomar ciertas decisiones sobre el protocolo. Y eso es completamente transparente. Se lanza una propuesta, hay un smart contract que es la que registra esa propuesta, se establece un periodo y la gente vota y cuando se finaliza la propuesta, si gana, se aplica automáticamente y aumentar las comisiones, reducirlas, que los developers se lleven comisiones y es completamente descentralizado. No hay una entidad que diga se hace esto. Sí, pero lo importante aquí, Gaby, y es que al final es código, ¿no? Tú tienes tu smart contract que tiene código y tiene ciertas reglas y cualquiera las puede ver. Entonces, para responder tu pregunta, Guillermo, si tú quieres saber cuánta comisión gana el desarrollador, eso está en el código. Al final, el desarrollador tiene un wallet que dependiendo de la transacción en el código, tú puedes decir, bueno, este es el porcentaje de la transacción y esto va para el desarrollador. Es absolutamente transparente. Ok, ¿y cómo elegiría yo siendo desarrollador en qué protocolo me meto? Porque entiendo que hay distintos protocolos y luego también tienes una parte de DAO. ¿Cómo entro a formar parte o cómo puedo colaborar? Eso es interesante. Lo primero que habría que preguntar es los lenguajes de programación que se conocen, porque actualmente la mayoría de las blockchain están escritas o en C++ o en Golang, la mayoría, y luego los smart contracts, pues los más conocidos son los escritos en Solidity, que es un lenguaje pues bastante parecido a JavaScript, a un poco de Python, y luego otro lenguaje que también digamos que lo está pegando bastante fuerte es Rust, donde las blockchain, digamos, modernas lo están utilizando, como puede ser Solana o Polkadot o Near. Entonces, digamos que los desarrolladores también se adaptan al lenguaje que ellos conocen y luego, pues, ¿cómo elegir el protocolo? Muchas veces se elige por
por el ruido que está haciendo también, porque al final, como sabéis, pues todo es marketing y el precio, bueno, no podemos decir que un tweet puede modificar el precio de Bitcoin o del token que sea. Entonces, como desarrollador, yo vería cuáles son mis skills y una vez que conozca mis skills, pues ver el abanico de productos que tengo y bueno, pues me lanzaría a desarrollar. Bueno, ahí has comentado que un tweet no puede cambiar el valor de un token, pero sí que hemos visto ejemplos en el que un comentario de alguien que tiene una plataforma como Sí, X ha conseguido hacer mucho dinero a raíz de comentarios de sí, bajar y subir el precio. justamente he dicho lo contrario, Ostras. que un tweet puede modificar el precio de Bitcoin entre, bueno, últimos cambios que hemos visto, lo modificaba en 10.000, en una barbaridad donde al final esto lo que hace no ayuda nada al mundo cripto porque Mm. lo convierte como en algo muy de especulación, Y etcétera, volátil. exacto, cuando hay gente que detrás que se toma en serio esto y la parte de seguridad es muy importante porque hasta cierto momento de la historia, yo hablo de en el pasado, pero el pasado igual es hace 3 años, pero el mundo va tan deprisa que y donde no tenía en cuenta la seguridad y nosotros como empresa llegamos a de verdad intentar hacer una aproximación a blockchain desde la ciberseguridad tradicional, lo que fue algo pues novedoso. Pero antes de llegar a la seguridad, creo que tenemos que redondear un poco más el tema de los smart contracts, porque hablaron un montón, pero capaz si damos algunos casos de uso que pueden ser, también que los podemos llevar después al tema de la seguridad, a la audiencia se le va a fijar un poco más el concepto y va a entender un poco mejor para qué sirven, ¿no? Capaz, Gaby, nos podés contar uno o dos casos de uso que sean buenos ejemplos de cómo se pueden usar los smart contracts. A la gente, si le hablamos de productos financieros, igual la gente se puede perder, porque incluso hay gente que no entiende los productos financieros tradicionales. Exacto, algo Pero sencillo. el caso de uso que a mí me encanta explicar es el de las bandejas de pollo de un supermercado. Puede parecer que no es blockchain, que no es tecnología, pero digamos que si cuando, desde que el pollo está donde empiezan a dividirlo en partes hasta que llega a las bandejas del supermercado, ha pasado por varios checkpoints donde cada vez que pasa por uno de esos checkpoints es como, digamos, una transacción. Entonces, el smart contract que está desplegado lo que entiende es que cuando llega al punto número 1 ocurre algo, ¿no? En el smart contract dice, ok, ha pasado por el punto número 1 y se emite una transacción a la blockchain. Pasa por el punto 2, pasa por el punto 3 y llega a los consumidores. Todo eso han sido 4 transacciones que están escritas en la blockchain y que el smart contract ha ejecutado diferentes acciones durante esos 4 puntos. ¿Qué nos aporta esto? Que cualquier encargado de esa fábrica o cualquier manager de ese supermercado en cualquier momento puede leer en la blockchain dónde está esa bandeja de pollo, ¿no? Efectivamente, y digamos, pues todos los procesos intermedios, que se ha respetado la cadena de frío, que se han respetado muchos procesos. Otro caso de uso que vi, que creo que es fantástico, es el tema de las maletas en el aeropuerto. Vi cómo dejando la maleta en el mostrador ocurre una transacción, cuando la maleta va al carrito de los que la llevan al avión, otra transacción, y cuando entran en el avión, otra transacción, y cuando llega al aeropuerto de destino, lo mismo. ¿Qué es lo curioso de esto? Si yo lanzo un smart contract, si en algún momento mi maleta se ha perdido, automáticamente ese smart contract va a contactar con la empresa de seguros, con un hotel por si he perdido el vuelo o con el siguiente vuelo. Por lo tanto, cuando yo llegue a mi destino, no voy a tener la maleta, pero voy a tener la indemnización en mi cuenta y voy a tener varias opciones que puedo elegir de si dormir en el hotel, elegir otro billete
y eso lo voy a poder hacer con mi wallet y es de manera automática porque los smart contracts lo han conseguido. Entonces yo creo Es que son como, dos casos de uso que normalmente no se habla. Todo el mundo va a hablar de, pues eso, los préstamos, hacer staking, sí. tal. Bueno, eso está muy bien, productos financieros, pero la gente lo que quiere es que los smart contracts, cómo me ayudan a mí en mi día a día, cómo me ayudan a solucionar problemas de mi vida real, ¿no? Claro, eso está buenísimo mostrar esos ejemplos porque al final son orquestación de procesos con transacciones que nadie puede cambiar. O sea, porque si mi maleta se pierde, la aerolínea no puede ir a decir, no, acá no pasó nada. Exactamente. Está todo registrado y lo mismo, yo he escuchado casos de uso que son muy interesantes con el tema de las emisiones de carbono, cuando tenés diferentes stakeholders en una operación de construir algún, por ejemplo, autos, que se puede traquear en todas las partes de la construcción de un auto cuánto carbono se va emitiendo y se pone todo en una blockchain y al final se puede saber cuánto se emitió y quiénes fueron los encargados y hay cosas súper interesantes. Así que El ejemplo que has puesto, Marcia, de los vehículos es interesante porque eso hasta no hace mucho, por ejemplo, cuando había un fallo en una pieza de una caja de cambios, eso afecta a un montón de vehículos que se fabrican en distintas fábricas, ¿no? Las cajas de cambios se exacto. hacen en un sitio, el chasis en otro y el ensamblaje, que te falla uno, saber toda la serie de coches que están afectados, ¿no? Y Muchas veces enviarles vemos. un correo automáticamente a todos los que compraron ese coche, llévenlo a su automotora de confianza para que se los cambien gratis. Pero sobre todo además siendo más proactivo que reactivo, ¿no? Que Exacto. antes de que ocurra el fallo, y como decía Gaby, pues tienes el seguro, te notifican, te cambio y te pongo un vehículo de sustitución, pues Así mejora que, bastante. Y otro ejemplo que a mí me gusta mucho es el de las social medias, las redes sociales, que imaginen una red social que te dé, que te premie cuando tus mensajes o tus posts son muy populares y que eso ocurra directamente en el smart contract, que dependiendo de lo que, de qué tan popular sea tu post, automáticamente el smart contract te dé beneficios, te transfiere dinero. Hay redes sociales en el mundo Web3 que están trabajando en eso también. ¿Eso no es lo que está intentando hacer Elon Musk con ahora X en lugar de Twitter? De Yo no, bonificar a los creadores de contenido y mensualmente recibes en función del awareness o el alcance que tienen tus blogs. Algo yo así no, vi. no Exacto, sé. eso es un proceso que está intentando implementar, ese tema de monetizar la popularidad, ¿no? Por lo tanto, y otro caso de uso que me gustaría comentar es que justamente, eh, por ejemplo, casi 2/3 de la población mundial se ha quedado fuera del sistema financiero actual, ¿no? Y hay muchas empresas que están abogando por ayudar a esas personas, ¿no? También, digamos que no todo es monetizar sin ayudar, ¿no? Y eso es lo bonito. Hay una empresa que se llama Etihad que está intentando ayudar a pequeños productores de Chiapas de café, porque a lo mejor el banco más cercano que tienen está a 5 horas caminando y no tienen otra forma de ir. Por lo tanto, a través de sus tokens intentan que inversores anónimos, no solo grandes inversores, puedan ayudar a esos productores y luego se llevan unas royalties y son parte de que esa producción de café salga al resto del mundo y cada X tiempo pues se pasean ahí por los pueblos de Chiapas y le dan a esos productores el dinero en mano. Quizá ellos no saben ni lo que es blockchain, pero, pero saben que es algo que les está ayudando. a mí Por si lo me tanto, pagan eso en también. café, yo invierto, porque Además, el café es estupendo, la verdad. entonces, yo creo que ahora tenemos una idea de lo que son smart contracts, para qué sirven, ejemplos que son súper diversos y podemos hablar un poco más de lo que ustedes son expertos, que es la seguridad de estos smart contracts, ¿no? ¿Por qué es tan importante hacerlo seguro? Si ya la base de datos, el ledger, es automáticamente inmutable, ¿por qué nos importa que sea seguro? Yo creo que la primera palabra que podemos decir es una que hemos dicho anteriormente, que es la honestidad, ¿no?
confiamos en que todo el mundo es honesto y claro, en ese código de smart contracts que como decía Gonzalo es público, pero cada vez menos, te diré, porque cada vez menos la gente se fía de publicar ese código, con lo cual, desde el punto de vista ideal, decimos, no es blockchain porque no todo tiene que ser transparente, ¿no? Pero desde el punto de vista de la seguridad hay empresas que no quieren publicar el código porque si no va a haber personas que intenten hackear ese código un día y otro y otro y otro hasta que lo consigan, ¿no? Entonces, dentro de la honestidad podemos ir de dentro a fuera, ¿no? Los developers pueden introducir fallos a propósito para quedarse con el dinero, pues eso es algo que se ve. Funciones que supuestamente son de emergencia, ¿no? De yo tengo un pool donde la gente está haciendo transacciones, staking, etcétera, y de repente tengo una función que solo pueden llamar ellos, que se llama Emergency Withdraw, por si pasa algo, pero por si pasa algo o por si no también, ¿no? Entonces pueden drenar todo y quedarse. Hace poco ha habido un caso donde, no sé, se han robado casi 3 millones de dólares. Por lo tanto, descubrir esos, no solo es eso más que fallo de seguridad, podemos decirlo un fallo de implementación del propio smart contract, ¿no? Hay que intentar ser, pues, transparente con los usuarios. Por eso, en Halvor hemos desarrollado un producto que está todavía en fase bastante avanzada, pero no ha salido, donde una empresa de seguridad, en el caso de que te ocurra eso, ¿no? De que ha habido un posible hackeo o tenemos sospechas de que puede haber un hackeo, necesitamos sacar todo el dinero del pool y repartírselo a los usuarios más tarde. Tenemos un sistema como de notaría donde como empresa de seguridad vamos a decir, ok, enséñame qué ha pasado y una vez que yo vea que es cierto y me des garantías y des garantías a los usuarios, yo puedo aprobar contigo esa transacción. Claro, porque es algo bastante delicado, ¿no? Tenemos estos smart contracts que, aunque sean públicos, tienen código de emergencias, cosas así, y después los usuarios no tienen por qué poder leer ese código. Hay también un nivel de confianza contra la red. Hoy en día nosotros, al estar centralizado la web 2, confiamos en los proveedores, ¿no? Cuando compramos un vuelo, lo compramos capaz con una página que confiamos, que nos va a ir a comprar el vuelo a la aerolínea. Cuando hacemos una compra online, compramos en páginas a las cuales confiamos, pero cuando estamos en una red descentralizada, esa confianza es un poco más difícil, ¿no? Y más si el código, a ver, capaz nosotros lo podemos leer, pero la gente de a pie... Pero ya va, eso también puede ocurrir en los sistemas tradicionales, ¿no? Sí, En los claro. sistemas tradicionales tú puedes tener una función de emergencia, es código al final. Pero nosotros confiamos de que cuando compramos un vuelo en una página tercerizada, esa página nos va a ir a comprar el vuelo. No es que va a ejecutar una función de emergencia y va a decir, no, ese dinero nunca llegó a la aerolínea, nunca tenés tu vuelo. Pero al final es un desarrollador. Por eso, exacto. Es una empresa que creó ese smart contract. Y pasa muchas veces que en esas empresas que nosotros confiamos ocurren cosas. Por eso digo que hay mucha confianza. Yo no lo veo muy diferente el Web3 a los sistemas tradicionales en ese sentido. La diferencia que yo veo es que en los sistemas tradicionales hay procesos de auditoría que son fuertes, sí. Y en estos casos de Web3 esa auditoría no ha sido tan establecida, que es una de las cosas que Halvor está haciendo, esos sistemas de auditoría. Por eso eso del notario que hablaba Gaby me parece súper interesante, porque es esa confianza que le da al usuario que consume esa red, que dice, voy a poner mi dinero en esa red Web3, y bueno, por lo menos sabes que hay un sistema atrás que respalda, ¿no? Exacto, y si venimos del mundo de ciberseguridad tradicional, yo lo primero, cuando empecé a investigar sobre blockchain hace ya bastantes años, lo primero que vino a mi mente como persona de ciberseguridad es decir, ¿dónde está la ISO? ¿No? ¿Dónde está la directiva NIST? ¿Qué tipos de cursos hay de SANS? Cosas que conozco, ¿no? Al final la gente tiende a hacer lo que conoce. Por lo tanto, ahora
se está desarrollando la ISO 307, que es sobre blockchain, y nosotros como empresa nos hemos lanzado a participar en esos comités, en esos working groups, porque llevamos casi 4 años trabajando en esto activamente y podemos aportar la experiencia, ¿no? Al final quieres regular algo que igual no has visto nunca, ¿no? Después preguntar a la gente, ¿has visto alguna vez un smart contract? No sé ni lo que, no he visto ese código. Por lo tanto, al final nosotros podemos aportar la experiencia técnica y la experiencia de haber trabajado con más de 400 proyectos. Claro. ¿Y cómo sería una migración? Por ejemplo, yo creo mi smart contract, monto mi empresa, no me no me adhiero, perdón, a esa regulación. ¿Cómo un usuario puede migrar de un smart contract a otro? ¿Es un proceso de simplemente firmo con otro y mis tokens pasan? Es un tema bien Tienes la controversial. posibilidad, sí. No, Gaby, ¿o Sí, quieres que lo bueno, responda? tienes la posibilidad de usar puentes, ¿no? Ahora mismo es un tema que lleva un par de años siendo interesante, donde tenemos ciertas plataformas donde puedes migrar del mundo fiat al mundo cripto y también entre diferentes blockchains. Pero, como dice Gonzalo, no deja de ser controvertido porque ya es un punto de centralización en algún momento. Y un punto de ataque también. O sea, ya introduces otro elemento dentro de la cadena. Exacto. Hay diferentes modelos. La gente más purista cree que un smart contract cuando se crea nunca debe ser modificado, es inmutable, nunca se modifica. Esa es la gente más purista. Hay patrones donde, por ejemplo, tú tienes un smart contract que es un proxy, que te puedes imaginar como una interfaz, y tienes la implementación, que es otro smart contract, y tú lo que cambias es la implementación del smart contract. Pero la gente purista dice, yo no estoy de acuerdo con eso porque ese no fue el contrato que yo empecé a usar desde el principio. Y hay otros patrones donde, por ejemplo, tú tienes un smart contract y cuando quieres hacerle una mejora a ese smart contract, creas otro smart contract y transfieres la data del smart contract al otro. Pero es un tema muy controversial, dependiendo de a quién le preguntes, porque mucha gente cree que tú nunca debes hacer eso, porque el smart contract tiene que ser inmutable. Y por eso es que la seguridad es especialmente importante en este sentido, porque cuando lo desarrollas y lo montas en el blockchain y tienes tu aplicación trabajando con este smart contract, tú no lo quieres cambiar. No deberías querer cambiarlo. Es curioso porque no conozco a mucha gente que cuando cambian los términos de las políticas de usar un servicio, que es la letra pequeña, todo el mundo le da a aceptar sin siquiera leerse las 30 páginas. Pero en cambio aquí sí que es como, oye, no cambies, no modifiques. Pero hay una cosa curiosa que ocurrió, creo que hace 2 veranos, que fue un protocolo que era una organización descentralizada, como hemos dicho antes, autónoma, esas DAO, que es el protocolo Compound, que de repente hubo una propuesta de modificar el código. Esa propuesta se lanzó, la gente votó, se aprobó y en cuanto se aprueba, el código se cambia automáticamente y se actualiza. ¿Cuál es el problema? Que ese código no había sido auditado, porque como se actualiza automáticamente, no es auditado. ¿Qué pasaba? La gente cuando reclamaba sus recompensas, el sistema no chequeaba si ya las había reclamado anteriormente. Entonces empezó a generar tokens de manera infinita, con lo cual fue súper dañino para el protocolo porque empezó a haber más volumen, por lo tanto el token empezó a valer menos dinero. Y entonces eso fue una decisión que se tomó de manera, pues eso, de manera democrática, pero claro, Pero sin seguridad. sin buenas prácticas de software, ¿no? Porque generalmente el software lo tenés que testear antes de Bueno, Sí, pero pero... es, Sí, es del mismo modo y disculpen que vuelva con lo mismo, pero es del mismo modo que en un sistema tradicional una empresa puede hacer un deployment de código que sea inseguro y produzca problemas. Exactamente lo mismo. La diferencia en este sentido es que, bueno, no fue auditado antes de hacer, especialmente cuando estamos hablando de dinero, no fue propiamente auditado antes de hacer el cambio.
Sí, y una diferencia grande que en la centralización hay responsables, o sea, si un banco desarrolla un código que no está auditado, que no está correctamente y hace cualquier cosa, hay seguros y hay un montón de cosas, no sé cómo es en Web3, pero al ser descentralizado también debe haber más, es más riesgoso, ¿no? Digamos, ahora hay empresas pero no conozco una solución 100% efectiva y 100% que se adapte bien a las soluciones que tenemos ahora de seguros. Porque he visto muchas plataformas de seguros en el tema de Web3 que funcionan además con smart contracts también, que digamos que han durado hasta que alguno de sus protocolos ha sido hackeado. Porque, claro, te asegura X parte del dinero que se hackee, pero claro, si es como Polynetwork o Ronin, que son 600 millones lo que roban, pues eso ninguna compañía de seguros lo puede soportar, ¿no? Por lo tanto, es algo que todavía, por lo que muchas empresas que quieren ser empresas aseguradoras de Web3, lo primero que hacen es hacer partnership con empresas de seguridad. Es decir, yo no voy a cubrir ningún protocolo que no sea seguro. Al final, también ellas tienen pues eso, que asegurarse que el protocolo es lo más seguro posible porque también está su dinero en juego, ¿no? Como empresa aseguradora. Y esto es bastante curioso porque imaginaos cuando aseguramos el coche que te viene un señor a hacer 4 fotos y no sabe qué clase de persona eres, si conduces como un loco, si etcétera. Pues en este caso, pues ha tenido que haber una madurez en el sentido de decir, oye, yo confío y además no solo confío en una auditoría que haya hecho la empresa X que no conoce a nadie, no, me voy a ir a las firmas top que sé que no han tenido ningún hackeo anteriormente, así que también es un tema un poco reputacional, ¿no? Bueno, lo de hackear al final siempre dicen o lo sabes o no te has enterado. Pero Exacto, hackeado ¿no? has estado. Dos clases de empresas, las que han hackeado y las que van a hackear, ¿no? Sí. Y hablando de vulnerabilidades, ¿no? Cuando hablamos de seguridad, generalmente hablamos de estas, ¿cómo se dice en español? OWASP. O WASP. Sí. Las top 10 vulnerabilidades que son muy famosas para los desarrolladores, para los que nos gusta la seguridad. ¿Hay algo parecido con Web3? ¿Usan esas? ¿Aplican esos? Eso es un tema bastante controvertido porque no ha habido, en mi opinión, el mundo de seguridad en Web3 todavía no está lo suficientemente maduro como para poder lanzar ese top 10 de vulnerabilidades, pero bueno, más o menos todo el mundo se ha puesto de acuerdo, todas las empresas de seguridad, y digamos que los top 10 de fallos sí que suelen ser los mismos, pero los mayores fallos suelen ser siempre de la propia lógica. Algo tan sencillo como tú en el banco, cuando tú retiras dinero, imaginaos esto, retiras dinero, retiras $1.000, el sistema hace una operación de restar a tu dinero $1.000 y el número que tú ves, que quizá no sea el dinero que tenga el banco, ojo, pero es el número que tú ves. Es ese número menos 1.000, ¿no? Algo que parece tan obvio, muchas veces, sobre todo al principio, ahora cada vez menos, me encontraba esa vulnerabilidad, que el sistema no chequea el balance, ¿no? Después de sacar el dinero. Por lo tanto, podía sacar dinero de manera infinita y esa es una Así de las que es mayores más vulnerabilidades. un problema de que los desarrolladores no saben programar. Hay desarrolladores O muy sea, buenos. o sea, que no hacen test, que no piensan en la lógica de lo que están programando, que simplemente Al final es un tema más que de que los desarrolladores no sepan programar, es un tema más de educación en seguridad. Ujú. Y es algo que nosotros como empresa de seguridad también buscamos, porque un proyecto que sea bueno, aparte de tener un buen código, tiene que tener los tests, tiene que tener una serie de checks que hayan pasado. Nosotros también hacemos la auditoría y, por ejemplo, una auditoría que tenga más de 30 vulnerabilidades, por ejemplo, en un informe,
la siguiente recomendación que le di al cliente cuando ya lo ha arreglado es: vamos a volverlo a auditar. Porque si he conseguido descubrir 30, seguramente haya otras 15. Sí, Y hace, porque, sí, no, hace muchos años muchos sistemas tenían SQL injection, ¿verdad? Hace nada. Ahora es muy difícil encontrar un sistema al que puedas hacerle SQL injection. Yo creo que en este momento tú ves smart contracts con Reentrance Attack, que es un ataque muy popular, que es el primer ataque que cuando buscas online aparece, y todavía ves muchos smart contracts con esa vulnerabilidad. Yo imagino que muy pronto va a ser mucho más público y vamos a ver menos de esas vulnerabilidades. O que se empiecen a descubrir cosas que dábamos por hecho. Por ejemplo, creo que hace poco los sistemas de llamadas de emergencia han detectado una vulnerabilidad que rompía toda la cadena de 40 años de sistema de intercomunicación con radio, etcétera. Exacto. Ahora, Gaby, yo como desarrollador, ¿cómo me protejo? ¿Cuál es tu recomendación? Yo soy un desarrollador, estoy haciendo smart contracts, tengo un muy buen caso de uso y ahora estoy asustado con todo lo que estás hablando. ¿Cómo me protejo? ¿Qué hago? muchas veces leer informes porque como has dicho antes, todo es público, ¿no? Entonces nuestros informes, a diferencia de los informes en Web2, ¿no? Que todo el mundo quiere ocultar que tenía 7 vulnerabilidades críticas, en el mundo de cripto es como, bueno, pues tengo 7 vulnerabilidades críticas y las he arreglado. Por lo tanto, pues bueno, estoy comprometido con la seguridad, ¿no? Entonces, como desarrollador, leer muchos informes que que sea de un protocolo parecido al que quieras implementar, y ver cuáles son los fallos de seguridad más comunes. Pero también tener una empresa de seguridad de partnership desde la creación, eso ayuda bastante, porque muchas empresas nos contratan e igual tienen solo la idea en su cabeza, ¿no? Y dicen: quiero ir desarrollando los smart contracts poco a poco con tu guía, con tus recomendaciones y con tu experiencia, ¿no? Pero es que una vulnerabilidad, es que justo estabas comentando y me ha venido una vulnerabilidad a la mente que es también una clásica, es el tema de los permisos, ¿no? De qué usuario puede hacer qué, ¿no? Y hay, y hay un caso muy gracioso que es el bug de Parity, que creo que es uno de los comentarios más graciosos que he visto en GitHub, que es uno que llamó a una función que que destruía el contrato, ¿no? Y sus fondos, los fondos iban al que lo hacía. Y digamos que no tenía una política de control de accesos, lo podía hacer cualquiera. Y era una función pública. Entonces el comentario en GitHub era: accidentalmente he matado vuestro contrato y tengo todo el dinero en mi wallet. Así que, y ya Ok, es pero uno de los bugs más famosos. yo tengo una pregunta, Gaby. Tú dices que la mayoría de las vulnerabilidades son problemas de lógica en el código. ¿Cómo ustedes como auditor ayudan en ese sentido? Pues lo primero, una vez que conocemos el protocolo que se quiere implementar, pues al final, mira, hice un estudio recientemente sobre como 5 millones de smart contracts que estaban desplegados en Ethereum. Pues estaban basados en 17 templates, en 17 contratos. O sea, digamos que al final, si tú quieres implementar cuál es tu producto financiero, quiero uno de préstamos, va a haber algo que ya existe. Ok. Uno de hacer staking o yield farming, etcétera. Al final va a haber modelos donde tú te puedes basar y puedes empezar a implementar tu solución. Si eres un buen desarrollador, pues intentarás implementar una solución que sea innovadora o que solucione algún problema, y eso todavía, gracias a Dios, pues hay cosas nuevas, ¿no? Entonces, esa solución pues la discutimos y nosotros quizá hayamos visto algo parecido en otro protocolo de otro cliente. Digamos que en este caso, que como habéis dicho, no hay una Biblia, ¿no? No hay un sitio donde yo pueda ir, quiero aprender, ¿qué puedo hacer?
pues no hay un sitio. Digamos, nosotros hace 2 años empezamos a escribir el curso de SANS sobre blockchain y smart contracts, que es una de las firmas top de cursos de ciberseguridad. Hemos modificado el curso para hacerlo de 5 días y ya estoy viendo que hay cosas que han cambiado, etcétera. Entonces, es que es muy difícil, tanto para la gente de seguridad como para los desarrolladores, estar al día, ser capaces de implementar una solución que sea lo más segura posible, etcétera. Entonces, pues muchas veces hay que estar encima y hoy en día hacer un contrato que no sea actualizable, por mucho que creamos en el romanticismo de que sean inmutables y tal, es casi hacer algo inseguro. Ejemplo de ello, protocolo de Euler, que fue auditado hace 2 años y yo ha sido de los mejores desarrolladores que he conocido en mi vida. Pues claro, pasan 2 años y ya el protocolo, pues se han descubierto vulnerabilidades nuevas, no las ha actualizado y ya se queda obsoleto. Y relacionado con esto es ¿cuánto tiempo una auditoría es válida? No quiero hacer yo de entrevistador, pero ¿qué piensas, Gonzalo? ¿Cuánto tiempo una auditoría de smart contracts puede ser válida? Hasta el momento que Poco termine. tiempo. Con lo rápido que se está moviendo todo. 6 meses, Gaby. No sé, estoy adivinando. Claro. Justamente hice un estudio sobre Rect, que es un portal donde aparecen los mayores hackeos. Y claro, si yo me voy a las auditorías tradicionales, pues ISO, cualquiera de healthcare, tal, es 1 año, ¿no? O un pentest, 1 año de validez. Pues claro, me voy ahí y digo, ¿cada cuántos días ocurre un hackeo? Y lo sorprendente es que en el top 100, cada 25 días. ¿Cómo le voy a decir yo a mis clientes que cada 25 días me tienen que pagar para auditar esto si igual tardo 3 meses en auditar algo, ¿no? Entonces, claro, yo pensé lo mismo que tú, Gonzalo. Dije, 6 meses. Es mi apuesta, ¿no? Entonces, de los 100 protocolos había solo 27 auditados. Y dije, vamos a ver, como las auditorías son públicas, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que se auditó hasta que se hackeó, ¿no? Y curiosamente, somos 2 personas muy inteligentes porque son 6 meses. Bueno. Lo que me salió de media. Así que ha sido fantástico. Una pregunta. Yo codifico mi smart contract. ¿Cuál es el mejor tool que yo puedo usar para al menos identificar las vulnerabilidades más obvias? Reentrancy attack, delegate call, las más obvias. Sí, esas las llamadas low hanging fruits, ¿no? Exacto. Las vulnerabilidades. Pues ciertamente hoy en día no hay ninguna tool automática que te pueda identificar eso al 100%. Tenemos algunas como Slither, pero realmente lo que funciona bien es escribir tus propios tests y que el desarrollador, la lógica, vaya a través de esos tests. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como auditores? Pues tú me dices que tienes que forzar que el parámetro, para poder hacer el test, que el parámetro X sea 100 y el test me da válido. Y claro, el auditor, como tiene muy mala idea, dice, ¿y si pongo 1? ¿Y si pongo 0? ¿Y si pongo 10.000? Por lo tanto, hacer buenos tests es una de las cosas, es como el principio de la seguridad. Unos smart contracts que tienen unos buenos tests, el auditor va a encontrar cosas más críticas o va a ser mucho más fácil el hacer ese test de seguridad, pero es que unos smart contracts sin test, al final el auditor se va a volver loco. ¿Y cómo te podría ayudar aquí la IA generativa para hacer precisamente esos unit tests? Esto es curioso porque mirando contratos que están públicos, no los he visto en clientes, pero contratos que están en repositorios públicos, se ve a la legua que los ha hecho ChatGPT. Y claro, ChatGPT en seguridad sabe hasta diciembre del 21, ¿no? Por lo tanto, hay muchísimos bugs que tienen los contratos que se han desarrollado solo usando inteligencia artificial. Creo que todavía no está
al nivel. Entonces, relacionado con la seguridad, esa curiosidad, como comprenderás, también me surgió a mí, sobre todo, una por la curiosidad, que es algo que el hacker lleva innato, y otra es porque yo pienso como responsable de seguridad de, ¿y si mi cliente encuentra algo usando inteligencia artificial que yo no he sido capaz de encontrar, ¿verdad? Quedarías muy mal porque dirías, ostras, no lo voy a encontrar. Entonces nos lanzamos a resolver CTFs, ¿no? Capture the Flags, usando inteligencia artificial. Y realmente no es capaz de resolver ni el 30%. Wow. Por lo tanto, eso nos da valor como a todas las empresas de seguridad, ¿no? Que al final, por mucho que uses inteligencia artificial, por mucho que uses, pues eso, herramientas automatizadas, al final, como siempre decimos aquí, metodología 90% o 80%, creatividad 20%. Y dentro de esa creatividad es donde encuentras, pues, las vulnerabilidades más divertidas, las vulnerabilidades donde eres capaz de robar controladamente más dinero. Una que me viene a la cabeza es alguien que usaba MongoDB para procesar las transacciones. Por lo tanto, MongoDB hablamos de algo pues totalmente tradicional, etcétera. Tenían un sistema, era un bridge, ¿no? Entre una blockchain y otra. Levantaban un sistema que se suele llamar Relayer, que es el que conecta las dos, y las transacciones procesadas por MongoDB. Pues al final, nuestra mala idea hace pensar, ¿qué pasa si paro ese Relayer, ¿no? Si lo paro. Y empiezo a insertar transacciones maliciosas en MongoDB, que no deja de ser una base de datos. Lo curioso es que cuando levanté ese Relayer, esas transacciones, como yo le di hashes válidos de EtherScan, empezaba a procesarlas todas y de repente empecé a tener dinero infinito en el otro lado. Manding de middle de toda la vida, ¿eh? Pero Exacto. fíjate, ¿eso no sería la vulnerabilidad esta de gas limit que o WASP quiere dar? Que tú no puedes realizar más de un cierto número de operaciones y si vas por encima puedes congelar el contrato o incluso hundirlo. Claro, es que realmente eso es lo más crítico en un ataque. Hoy en día todos los ataques se hacen en una sola transacción y se hacen 17 operaciones. Por lo tanto, es indetectable casi. Sabes cuándo te lo han hecho. Y tú como empresa de seguridad, pues eres un blue team, ¿no? Tradicional, monitorizas. Y claro, es completamente useless decirle a tu cliente, oye, hace una hora que te han robado todo. Y dice, bueno, me alegro que me lo digas, ¿no? Muchas gracias. Sí. Pero también me imagino que, por ejemplo, el caso este de MongoDB que contás, son los problemas de los sistemas distribuidos de toda la vida, ¿no? Cuando estás mandando eventos, si no los autenticás, si no los validás, te puedo mandar cualquier cosa. Exactamente, sí. Así que ahí volvemos a las buenas prácticas de desarrollo de software aplican a Web3. Claro. Y si ya nos vamos a lo que hablaba antes, la lista de Rect, si nos vamos al top 10 o al top 20, lo curioso de esto es que más de la mitad de las vulnerabilidades no están relacionadas para nada con los smart contracts. Más de la mitad son ataques al frontend, no ser capaz de manejar las claves privadas correctamente. Y claro, eso no tiene nada que ver con DeFi, no tiene nada que ver con la lógica del smart contract. Uno de los más curiosos es el de Badger DAO, que fueron 120 millones, ¿no? Y digamos que tú conectabas tu wallet al sistema y el atacante inyectó un JavaScript malicioso en la web. Por lo tanto, tú cuando usas incluso si usabas una hardware wallet, que no, que es un dispositivo físico donde la aprobación de la transacción tiene que ser física, incluso si lo puedes conectar a wallet software como MetaMask, etcétera, requiere una acción física por tu parte, ¿no? Entonces, lo gracioso de esto fue que el JavaScript que inyectaron te pedía
porque realmente tú como usuario es como lo de aceptar los términos y condiciones, es aceptar, tú no quieres hacerlo ya, ¿no? Entonces tú conectabas la wallet y yo no sé realmente cuántos clics tengo que hacer en mi wallet física para probar una transacción, porque muchas veces depende del smart contract, etcétera. Entonces tú le dabas al botón sin control, aceptar, y lo que no sabías es que ese JavaScript estabas aceptando enviar el dinero a la wallet del malo. Y de esa manera robaron 120 millones. Pensando en eso, ¿cómo aplicaría aquí el tema de la identidad digital en la red? O sea, yo poner mi pasaporte, mi DNI, estar físicamente presente en la red para decir, oye, es Guillermo el que hace la transacción y no Gaby que se ha usurpado y está robando. Desde luego la identidad digital es uno de los nuevos usos de blockchain o nuevos usos para blockchain que puede resolver muchos problemas, pero como decimos, nuevos sistemas, nuevas vulnerabilidades. Los atacantes ya, en lugar de preocuparse de hackear el smart contract, se van a preocupar de impersonarte, de bypassear tu segundo factor de autenticación, de intentar hackear tu personalidad. Y claro, dentro de eso, cuantas más cosas puedas hacer con tu identidad digital, si se te roba esa identidad digital, más cosas va a poder hacer el atacante por ti. Y yo creo que con esto tenemos que empezar a redondear, porque acá los perros han paseado, ya hicieron todos lo que tenían que hacer, los que salieron a correr hace una hora que están corriendo y tienen que volver a su casa, así que capaz podemos dar algunos punteos, no sé, Gaby, si tienen algún blog o alguna página web en Halborn donde la gente puede ir a aprender más. Mencionaste que tienen unos cursos de Sans. ¿A dónde podemos invitar a la gente que los vaya a conocer? Nosotros en nuestra página web, que es halborn.com/blog, ahí tenemos una colección de artículos donde también tenemos pues algunas vulnerabilidades que también hemos descubierto, y está dividido por aprendizaje básico de blockchain hasta pues esos temas de gaming relacionados con blockchain, NFTs, bueno, que ese también es un tema importante del tema de la identidad digital, ¿no? Sí. A la hora de usar tu identidad en un juego, ¿no? También es algo que hacemos. En el tema de gaming, esté relacionado o no con blockchain, también es algo que es un mundo por explorar todavía y que también estamos en ello. Sí, voy a dejar los links esos en la descripción del episodio, así que los pueden encontrar ahí. Con Gonzalo hace un tiempo hicimos un episodio para arrancar con Smart Contracts como desarrollador. Yo no sabía nada, así que también les dejo el video que hicimos. Y no sé si, Gonzalo, tenés alguna charlas o algo que quieras dejar en los links para que la gente pueda arrancar con esto. Claro, tenemos también un workshop que hicimos donde mostramos las vulnerabilidades más populares. Podemos agregar el link también, y de hecho ese workshop lo hicimos en colaboración con Halborn también, entonces lo podemos agregar al episodio también. Perfecto, y con eso les agradezco muchísimo, Gonzalo, Gaby, por haber venido acá a contarnos todo lo que nos tenían que contar. Gracias, Guille, por estar acá, otro episodio, volvemos a estar juntos. Y a la audiencia por escucharnos hasta el final. Nos vemos en 2 semanas con otro episodio del podcast de Charlas Técnicas de AWS. Chao, chao.